Gracias a la Madre Superiora por su invitación y gracias de tener la oportunidad de que compartamos todos estos misterios de nuestra fe donde el Espíritu Santo nos quiera llevar. Voy a comenzar con una lectura de la palabra, guiados por el Espíritu de Dios, y les voy a leer a ustedes de la primera epístola de San Juan, capítulo 5, del versículo 1. San Juan 5:1 dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a aquel que da el ser amará también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Palabra de Dios. Yo tengo en mi corazón pues un amor muy grande por las comunidades de la iglesia, las comunidades religiosas, y sobre todo ustedes que son comunidades de adoración perpetua, que son esos guardianes del Señor, por medio de los cuales el Señor hace maravillas, rescatando almas en un mundo tan perdido, tan perverso como este. Hay algo en mi corazón que siento en este momento, y es tiene que ver con la santidad. Ayer había una persona en mi charla de la noche que venía con su hija y me dijo: ¿qué palabra le puedo dar a mi hija que tiene vocación religiosa y se va a hacer una experiencia mañana? Entonces, pues yo no sabía qué le iba a decir, pero lo que salió fue: pues, si usted no está decidida a ser santa, no se vaya, ¿no? Porque entonces no tiene vocación. La vocación se define por el llamado a la santidad, porque si uno quiere dejarlo todo, irse con el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Se fue con la santidad. De lo contrario, ¿con quién se fue? Sí, y yo pienso que eso es lo que me salió a mí del corazón, y creo que no hay ninguna forma más de identificar la vocación religiosa o sacerdotal, e incluso matrimonial, que con la santidad. Porque si nosotros no entendemos qué quiere decir santo, no entendemos qué quiere decir cielo, no entendemos qué quiere decir salvación, no entendemos qué quiere decir Jesucristo, y eso está todo unido. Ser santo es ser de Cristo es estar salvado, y estar salvado es ganarse la gloria eterna del cielo. Entonces no hay posibilidad de que uno esté desconectado del otro, todos están unidos, y el camino de la santidad, sabemos que mientras estemos, como dice San Pedro, en esta tienda, o San Pablo en esta vasija de barro, pues estaremos en una lucha diaria para mantener los pies firmes en esa santidad. San Pablo en algunas de las cartas se dirige a algunas de las iglesias llamándolos santos, y dice: a los santos de Tesalónica, y uno se pregunta: ¿será que son santos? Pero él se refiere a los que caminan en santidad. Eso no quiere decir que uno ya es santo, porque sabemos que la santidad no se da hasta que estemos al frente del Señor y se defina nuestra vida eternamente. Y si alcanzamos a ser esos discípulos tan aplicados que alcanzamos la santidad en el momento de la muerte, pues se nos pondrá la corona, como dice San Pablo, y entraremos a la plenitud. Hay almas que, siendo muy buenas, pues no alcanzan a entrar a la plenitud de la muerte, y ya sabemos que purgan para entrar a la gloria. Ahora, entonces, en esta lucha diaria, camino de santidad, sobre todo ustedes que han sido llamadas
a una entrega como esta, que es un matrimonio en vida con Jesús, que todos llegaremos a ese banquete, pero al final de la vida, pero ustedes llegaron durante esta vida, durante el destierro, a ese matrimonio con el Señor. Y esto quiere decir que uno se atrevió a casarse con Jesús en vida en el destierro, sabiendo en qué se metió, porque, claro, esto significa un desafío cara a cara contra las tinieblas, de frente. Es como el día que yo recibí el llamado del Señor para la misión a la que Él me encomendó, tenía que darle el fiat, tenía que darle el sí, dependía de mí. Ustedes saben que el Señor nunca obliga, Él invita, y cuando yo di el sí, sentí en mis entrañas el enemigo, lo sentí. Y sabía, yo dije, ay, 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 como dicen por acá, ay, nanita, ¿en qué me metí? Y claro, llevo 22 años, de los cuales he recibido 500 zarandeadas, ¿no? Porque así como Jesús le decía a Pedro, Pedro, Satanás pidió permiso para zarandearte. ¿Y qué zarandeadas que nos da? Pero de cada zarandeada sale una más fuerte si las vive con Dios, ¿no? Como Jesús le dijo a Pedro, pero yo le pedí al Padre que no perdieras tu fe. Entonces lo más importante es que en las zarandeadas no perdamos la fe, porque entonces salimos más fuertes. Pero ¿cuántas zarandeadas nos esperan a nosotros que nos fuimos con Jesús en vida? Yo no estoy consagrado como ustedes, pero mi vida es una vida absolutamente dedicada al Señor solamente. Yo no hago nada más. Solo que mi vida es itinerante, ¿no? Yo estoy de un lado para otro y así quiere el Señor. Pero lo que yo encuentro en el mundo hoy, en la iglesia, es un fenómeno. Muchas veces yo doy retiros a los seglares, a los laicos, y al final de los retiros yo les digo, vamos a hacer algo importante, y es que vamos a pedir nuestra santidad, a pedir al Señor de verdad. Y uno se sorprende que la mayoría de los católicos hoy, ninguno le ha pedido nunca la santidad al Señor. Nunca lo han hecho. Son muy pocos, es que ni lo entienden, es que no está en sus corazones. Y yo me pregunto, pero esta gente, ¿para dónde creen que van? Si solo los santos entran al cielo, está muy claro, ¿no? ¿Para dónde van? Y es increíble la ceguera espiritual, porque la mayoría de la gente se engaña con la religión. Entonces creen que la religiosidad, la ley, nos salva. Pero como la palabra misma dice, la ley no nos puede salvar. Cumplir con todos los preceptos de la ley no es suficiente. Ustedes ven el joven rico del Evangelio que cumplía con toda la ley, pero cuando el Señor le pidió todo, no lo pudo dar. Y precisamente ese llamado de darlo todo se llama santidad. ¿Qué es darlo todo? Santificarse. Porque para santificarnos tenemos que entregarnos del todo a Dios. En el caso de ustedes que dejaron el mundo, dejaron la familia, pero dejar todo es otra cosa, porque ustedes tienen que dejarse a ustedes mismas. Y ese es el trabajo más duro que tienen, porque para poder vivir en comunidad y santificarse en comunidad, tienen que morir a sí mismas, porque si no el propio orgullo, la vanidad, la susceptibilidad las corrompe. Y entonces no crecen en la santidad, sino que tal vez la misma vida religiosa las corrompe, porque tienen el corazón lleno de murmuraciones y están divididas y tienen preferencias y quieren a una y a la otra no. Y esto es precisamente lo que el diablo hace en los corazones cuando nosotros nos atrevemos a irnos con Dios. Entonces, ¿qué hace el diablo? Vamos a ver si es capaz de morir a sí misma. Esa es la prueba más grande, ¿no? Porque ¿quién se ofende? Solo el amor propio. Es el único que se ofende. ¿Por qué nos duele tanto lo que los demás hacen, lo que nos hacen?
porque somos muy grandes, somos muy importantes. Necesitamos tanta aprobación, que nos reconozcan tanto y que nos estén mirando a toda hora con amor y consuelo y aprobación. Eso es pura vanidad, no, eso es puro amor propio, porque precisamente el dejarlo todo es dejar eso que estoy hablando yo, dejar esa criatura tan grande en la que nos hemos convertido, y ese disminuirnos es el camino de la santidad, disminuirnos. Lo que decía San Juan Bautista a sus discípulos confundidos que se quejaban de lo que estaba pasando al otro lado del río con Jesús y los apóstoles. Y él les decía, yo tengo que disminuir para que Él crezca. Miren cómo disminuyó, pues hasta su cabeza perdió. Y esto es lo que sucede con el llamado de darlo todo. Entonces, ustedes entregan su vida, dejan todo, pero cuando entran a la comunidad, les toca hacer lo del joven rico. También tienen que dejar sus tesoros. ¿Y cuáles son sus tesoros? Pues es nada menos que su vida interior, el ego, el orgullo, la vanidad. Esos son los tesoros que ustedes tienen, los cuales también se los tienen que entregar al Señor. Si no les entregan eso, no están caminando en santidad. Cuando usted se levanta y se siente llena de sí misma, y entonces esté ofendida, confundida, llena de murmuraciones contra otro, todo eso está usted totalmente separada del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede habitar un corazón así. Y claro, eso no es un pecado, pero es algo totalmente imperfecto. Y cuando nosotros somos llamados, como ustedes han sido llamadas, a una milicia tan estricta como esta, pues eso quiere decir que la transformación interior tiene que ser estricta, absolutamente radical, porque de lo contrario no alcanzan a coronarse. Esto es de absoluta disciplina, y lo primero que hay que disciplinar es interior, es el corazón. Allá es donde hay que trabajar, porque hay mucho ahí, mucho. Por ejemplo, uno dice, sí, yo estoy con este hábito, yo estoy en este convento, yo de aquí no me voy, yo aquí voy a morir. Está muy bien todo eso, pero ¿qué está pasando por dentro de usted? A ver, entonces usted ha cambiado sus malos hábitos, su temperamento difícil, su inconsistencia en el darse, que a veces se da, otras veces no, porque no quiere. ¿Cuántas cosas imperfectas hay en usted que necesita tener en absoluta vigilancia y que tiene que estar todos los días trabajando en eso para derrotarlo? Porque es una batalla diaria, es una batalla de la conversión diaria, porque todos los días nos levantamos a convertirnos. Uno de los ejercicios espirituales que yo hago todos los días cuando me levanto es que yo le imploro a Dios que no permita que yo vaya a dar un paso sin amor, porque eso va contra mí, eso está contra mí, cada paso que yo dé vacío de Dios. Y claro, hay días que perdemos, como dice San Pablo, hay días malos, ¿no? En los cuales no pudimos caminar con amor. A veces se nos atraviesa la carne, se nos atraviesa el espíritu rebelde que llevamos hasta en el hígado, en todas partes incrustado, y entonces esa batalla la perdemos a veces. Pero esos son puntos que tenemos anotados en contra, y necesitamos reparar eso, enmendarlo, confesarlo, aliviarlo, sanarlo, para tener el libro de la vida en orden, antes de que el Señor nos llame. Y es importante estar en ese trabajo constante, pero nos debe doler mucho caminar sin amor. Cuando uno tiene una murmuración en el corazón, está caminando sin amor. Cuando uno está dolido con otro, ofendido con otro, o piensa que no lo quieren, o que no lo reconocen, o que quién sabe qué, o que lo ignoran, está caminando sin amor, porque está caminando con el amor propio. El único momento en que uno camina con Dios es cuando está vacío de sí. Cuando uno está en paz,
cuando tiene gozo, sin importar lo que esté sucediendo. La tribulación más horrible, y sin embargo, si uno tiene la paz interior porque tiene a Dios y no está lleno de sí mismo, no importa las pruebas que uno tenga, tiene la paz y el amor. Va caminando con Dios. Pero cuando uno se deja embargar de la susceptibilidad y está a toda hora confundido y a toda hora está ofendido, está corrompido. Está corrompido. Eso, ahí el Señor no puede hacer nada. Es como un instrumento que no está disponible porque está lleno de lo que no debe. Entonces Dios no lo puede utilizar. Y esa es la tristeza de Jesús, la tristeza de los ángeles, porque saben el desperdicio que hay cuando el instrumento no se limpia, cuando el instrumento no está vigilante, trabajando en lo que debe trabajar. Dios es exigente en nuestra perfección. Ustedes se dan cuenta cómo es que hay pasajes tan increíbles de Jesús con sus apóstoles como Pedro caminando por el agua. Ustedes saben que atreverse a hacer eso no es cualquier cosa. El Señor dice, si eres tú que yo camine sobre el agua, y se va caminando y da muchos pasos, pero luego no alcanza a llegar donde el Señor, se empieza a hundir y el Señor lo rescata, pero no lo aplaude por los pasos que dio, sino que le dijo, hombre de poca fe. Y no porque él sea injusto, sino porque él quería que se lo diera todo. Él no quería que diera muchos pasos, sino que los diera todos hasta llegar. Eso es lo que quiere el Divino Maestro. Y des en cuenta que la perfección del Maestro es exigir que el discípulo lo dé todo. Esa es la perfección. Entonces nosotros somos llamados a darlo todo. Y cuando usted termine el día y se examine bien, asegúrese de darse cuenta si lo dio todo o no, porque ya sabe cuánto tiene que reparar, sabe cuánto tiene que enmendar de lo que no dio. Y la mayoría de las cosas que estoy hablando yo suceden por dentro, no por fuera, porque afuera es un mundo externo que cambia de colores según la ocasión, como el camaleón, ¿no? Porque nosotros somos seres muy astutos, como seres humanos. Entonces el exterior nuestro no habla necesariamente la verdad de lo que hay en el corazón. Nosotros podemos tener el rostro de la luz y el corazón en tinieblas, ¿no? Por eso es importante tener esa sinceridad de lo que somos adentro y de lo que estamos trabajando, para que se refleje en nuestro rostro la verdad, para que no haya en nuestro rostro simplemente un actor, ¿no? Sino que haya un penitente, un pecador que está trabajando en la santidad. Y eso es se nota, ¿no? Porque la lucha de la vida por la santidad es un trabajo arduo. Hay personas, si comparáramos nuestra naturaleza humana y espiritual con un caballo y un jinete, el caballo el ser humano físico, la carne, y el jinete el alma, hay mucha gente en el mundo que nunca se monta encima de su caballo. Es esclava del caballo y se la pasa alimentando el caballo y haciéndolo parecer hermoso. Eso es lo que hace. En este mundo, en este materialismo, es muy común el ser humano que nunca cabalga. Entonces los caballos son hermosos, pero los jinetes nunca han ido a ningún lado. Siempre están ahí en la pesebrera, dándole gusto al caballo. Pero cuando nos montamos en el caballo, pues lo primero que hace es tumbarnos, ¿no? Porque es un animal rebelde. Somos unos potros bien rebeldes y para arrendarlos se necesita mucha valentía y se necesita aprender a levantarse de las tumbadas que nos da. Pero cuando ya llegamos a montarlo, seguramente vamos a llegar con un caballo sudado y despelucado al fin, pero llegamos a casa montados en él. Y eso es lo que el Señor quiere, que el Espíritu sea el que le ponga las riendas a esta naturaleza rebelde. Y para eso tenemos que enfrentarnos a esa lucha
que es una lucha con un potro bien rebelde, por no llamarlo salvaje, ¿no? Pero teniendo en cuenta quiénes somos y a qué estamos enfrentados, nos damos cuenta que nuestro enemigo más grande no es el diablo, porque el diablo solo hace lo que Dios le permite. La prueba está en ese pasaje de Pedro cuando el Señor le cuenta a Pedro que el diablo lo va a zarandear. En ese pasaje nos damos cuenta que el diablo no tiene poder. ¿Por qué pide permiso? ¿Por qué él no se manda solo? Pero nosotros sí tenemos el poder de hacernos daño, nosotros mismos. O sea, el peor enemigo nuestro no es el diablo, somos nosotros. Nosotros somos los que causamos todo el desvío en que puede quedar el alma si nosotros no somos fieles a Dios. Y esa decisión de no ser fieles la tomamos nosotros, nadie más. El diablo no la toma por nosotros. Él encantado de ver que tomamos malas decisiones. En eso se convierte en un apoyo, un socio en las malas decisiones. Pero él no fue la causa de las malas decisiones. Teniendo en cuenta eso, de que el peor enemigo de nuestra salvación somos nosotros mismos, entonces tenemos que aprender a estar en una estricta vigilancia con nosotros mismos, que empieza con no confiar en nosotros mismos, porque a veces piensa uno que está bien, porque está muy bien en la oración, porque está muy bien en la adoración, porque aparentemente está en obediencia en todo lo que lo rodea, pero de repente uno no está creciendo interiormente porque todavía tiene esas conductas que no son santas y que todavía las tiene sin domar, ¿no? Las tiene indómitas todavía. Y esto es una muestra de que está estancado. De repente la disciplina está bien, de repente todo lo que es la religión está bien, está en orden, pero lo que no está en orden es el corazón que no está creciendo. Eso es. Y por eso tenemos que luchar con mucha valentía para no dejarnos engañar de nosotros mismos y terminar pensando que estamos bien. Ese es un engaño terrible. Mire, cuánta gente, ahí llega hasta el punto que usted encuentra en la iglesia a veces, de esas personas que viven en unión libre y que se la pasan en misa y en la iglesia, y algunos hasta ayudan en la iglesia y todo, y están acomodados a ese pecado. Y están convencidos que porque practican su religión, entonces están bien, y terminan pensando que están bien. Y es increíble porque, claro, el diablo se asocia con eso, y los acomoda también, pero la realidad es que uno no se puede acomodar a ningún defecto, no se puede acomodar a una mala conducta, no se puede acomodar a nada que no esté en línea con la obediencia, con toda la estatura moral que exige Dios en nuestra vida. No puede acomodarse. Hay personas que dicen, yo soy de muy mal temperamento, todos en mi familia somos así, eso viene hasta de mis abuelos. Y claro, entonces ya son así, o sea, ya son de mal temperamento. ¿Se imagina? Un defecto de esos hay que estrangularlo. Eso le toca a uno amarrarlo y pisotearlo, y aunque todos los abuelos o quién sabe quién haya sido así, yo no tengo por qué ser así. Esto lo voy a acabar. Si esto es un obstáculo para mi santidad, un obstáculo para mi crecimiento, ahora todos esos resentimientos que uno guarda por no tener el suficiente amor son un inmenso obstáculo para nuestro crecimiento. No podemos guardar rencores, no podemos tener un depósito de memoria de rencores, porque eso se traduce al final en venganza. Cuando usted guarda rencores, está preparando venganza, y por eso los guarda, los rencores. Entonces, no se pueden guardar malos sentimientos de nadie ni de nada, ninguno. Eso es veneno, es absoluto veneno. Por eso el apóstol dice, no permitas que la ira te sorprenda con la caída de la tarde. Es importante escucharlo bien, porque eso traduce que tendremos ira, claro, tendremos ira,
pero lo que no podemos acostarnos con ella, porque entonces la ira anida en nuestro corazón en la noche y al otro día nos levantamos iracundos. Ya dio fruto la ira, ya puso sus huevos, ya tenemos serpientes de ira hirviendo en el corazón. Por eso todos los días tenemos que corregir la sangre, a ver hasta dónde hirvió, a ver qué pasó, en qué pasiones se centró y qué fue lo que hizo. Y eso hay que estar constantemente domándolo. La sangre es muy importante tenerla en vigilancia, porque todo se mueve por la sangre. Ustedes se dan cuenta cuando tiene una rabia, ¿qué es lo primero que le hierve en la cara? Pues la sangre, se le pone hasta roja la cara, porque la sangre está hirviendo. Entonces, la sangre hay que mantenerla en el amor de Dios. La sangre tiene que estar calmada. Usted no puede darle permiso a la sangre de alborotarse. Una sangre alborotada no está bien. Y miren que incluso cuando uno está caminando en fidelidad a Dios, en los momentos más grandes de euforia, de alabanza a Dios y todo, usted se dará cuenta que su sangre no se alborota. Su sangre está en paz, todo su cuerpo está en paz. Es solo cuando tenemos pasiones desordenadas que la sangre se alborota. Y eso tenemos que cuidarlo, porque eso es veneno. Sangre mala, esa sangre mala hace daño y no podemos dejarla acostarnos con esa sangre mala. Eso es terrible, no se puede hacer. Pues podríamos hablar mucho de esto, pero el Señor siempre quiere decirnos a nosotros, y sobre todo a ustedes que tienen este compromiso tan hermoso de estar aquí con el Santo de los Santos, cuidándolo a Él, acompañándolo a Él y acompañando tantas almas que Él acompaña a través de cada una de ustedes. Porque una religiosa santa, hasta el aire que respira es reparador. Cuando están durmiendo ustedes, cuando están barriendo, cuando están cocinando, cuando están orando, cuando están cantando, cuando están llorando, el Señor está salvando almas. Todo el tiempo, cuando una religiosa es santa. Es un tesoro que nadie lo pudiera describir de lo grande que es. Porque la vida de ustedes entregada a Dios, cuando es sincera y verdadera, y es radical y disciplinada y están trabajando solo para entregarse al Señor y vivir con Él, es un tesoro para la iglesia, para la humanidad, porque de aquí salen miles de almas que se rescatan todo el tiempo, solo con ustedes existir, solo con eso ya el Señor está trabajando. Por eso hablaba desde el principio de la santidad, porque es que ustedes son vasijas que en la santidad se convierten en vasijas de tesoro, y obviamente que eso se aplica para todos nosotros bautizados, pero especialmente cuando hay consagración, porque cuando hay consagración hay mucho más alcance. Ustedes saben que hay aviones que vuelan por 3 o 4 horas, hay unos que vuelan por 10 horas y hay unos que pueden volar casi por 18 horas, ¿no? Tienen largo alcance. Pues ustedes por los votos tienen el más alto alcance espiritual. O sea que el Señor las puede mandar en vuelos largos, porque tienen un lontanaje increíble, tienen mucho combustible. Ese combustible está hecho de los votos que ustedes hicieron. Cada voto representa un lontanaje, representa una capacidad de alcance. Y esa es la diferencia entre ustedes y los no consagrados. Son como unos motores gigantescos en el mundo espiritual. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la primera epístola de San Pedro, en el capítulo 4, desde el versículo 12, dice: dichosos los que sufren en Cristo. Queridos, no os extrañéis del fuego que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os sucediera algo extraño,
sino alegraos en la medida en que participáis en los sufrimientos de Cristo, para que también os alegréis alborozados en la revelación de su gloria. Dichosos vosotros si sois injuriados por el nombre de Cristo, pues el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno de vosotros tenga que sufrir ni por criminal, ni por ladrón, ni por malhechor, ni por entrometido. Pero si es por cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios por llevar este nombre. Porque ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Pues si comienza por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el Evangelio de Dios? Si el justo se salva a duras penas, ¿en qué pararán el impío y el pecador? De modo que aún los que sufren según la voluntad de Dios, confíen sus almas al Creador fiel, haciendo el bien. Palabra de Dios. Pues le doy muchas gracias, Señor, por todos ustedes. Le pido, Señor, que verdaderamente les dé el extraordinario don de la santidad, para que esta comunidad continúe siendo un faro extraordinario de luz para este mundo que está destruido, un mundo que pertenece a los infiernos y que por pura misericordia de Dios todavía está aquí, pero personas como ustedes son llamadas a ese estado de luz tan inmenso que solo los santos alcanzan, y a ustedes se les ha dado todo para alcanzar eso. Por eso le pido a Dios que las ayude, para que ustedes sean eso, por el bien de la iglesia, por el bien de tantas almas en peligro que hay. Yo me aterro andando por el mundo por el dolor que da ver la perdición tan inmensa, pero al mismo tiempo me alegro en el Señor de que Él puede utilizar miserables pecadores como todos nosotros para ser útiles en algo en este plan de la salvación. Pues que el Señor les dé mucha unción para eso. Oraré por ustedes y les pido que hagan lo mismo por mí. Amén.